¿Qué hubo, qué hubo? ¿Cómo van todos? Marcelo Gutiérrez por acá. Quien de pronto no me conozca, manizaleño, colombiano, ex downhillero. Lo que ven atrás son mis bicis de competencia de años atrás. Hoy, justo por una bajada bien chévere. Loic Bruni, que justo acaban de correr en Rotorua, en Nueva Zelanda. Loic Bruni, que de pronto no sepa, es un francés de 28 años, que es un cap. O sea, este huevón tiene múltiples títulos mundiales, múltiples podios de Copa del Mundo y creo que hoy en día es de los mejores sobre la faz de la Tierra. En este canal, que de entrada digo multidisciplinario, ¿por qué? Porque me gusta el downhill, el enduro, el cross country, el gravel, la ruta y bueno, con tal de que tenga dos ruedas, para adelante vamos. Dicho eso, recientemente he decidido arrancar con una cosa muy chévere que creo que les va a gustar a ustedes. Análisis de bajadas, de carreras de ruta, de temas de gravel, de tecnología, de cosas raras. Bueno, veremos hasta dónde ustedes mismos nos pasan temas, sugerencias, lo que están viendo. ¿Para qué? Para que compartamos, porque bueno, una cosa es los ojos de una persona que de pronto no entiende mucho y otra cosa es ver desde los ojos de un ex corredor downhillero que últimamente me he dedicado a entregar conocimiento, ¿cierto? A compartir, a ser muy analítico, a dedicar tiempo a pensar bien una cosa o la otra, a probar. Así que, pues aquí vamos. Entonces, ¿qué veremos? Veremos a ver qué fue lo que hizo para tomarse la victoria de esta competencia en Nueva Zelanda, en Rotorua. Démonos cuenta, si alista, una cosa chévere que tiene las Copas del Mundo o carreras grandes como esta, es esto, que uno tiene bien hecho un partidor donde poner el timón, cosa que uno arranque con toda la potencia y no haciendo equilibrio. También digo, antes de arrancar, Loic es una persona que recientemente, desde que empezamos ya a tener prendas o textiles más ligeros y flexibles, mire, él le gusta mucho ir muy forrado, que de hecho hay ciertos límites. O sea, realmente uno no puede ir mega forrado en licra, tiene que tener como una regla de no sé cuántos centímetros de poder pellizcar. Él le gusta jugar ahí al límite y fíjense, él va con pechera y con coderas. O sea, él tiene aquí en el pecho y en la espalda sus protecciones. Y el pantalón, de hecho, pues es bien pegado. Vamos a ver pues entonces cómo arranca esta partida de Loic Bruni, que de entrada me gusta mostrar lo que hace acá. Dense cuenta que mucha gente de pronto podría optar por línea recta. No siempre línea recta es lo más rápido. Fíjense que él cambia de línea mientras pedalea en el sprint inicial para acomodarse mucho mejor en la parte que sigue. Esto es una cosa bien obvia para muchos, de pronto no tan obvia para unos cuantos. Vamos a ver entonces qué sigue de Bruni. Escalón grande, pero miren qué chévere lo que justamente os deparé. Cuando cae, absorbe. Esa parte es una que le cuesta mucho a la gente, sobre todo los novatos. Si yo les dijera, tírense esta mesa al piso, cuando caen tienen que amortiguar. Pero en la bici parece que se les olvida que tienen rodillas y brazos y todo el cuerpo. Entonces, mire, él se comprime, pero siempre mirando hacia adelante y la cabeza nunca hace cabezazos. Vemos, este huevón siempre tiene un buen ritmo y una cosa que me gusta mucho, se van a dar cuenta, él no se mueve mucho en la bicicleta. A diferencia de otros que veremos más adelante, Bruni es muy limpio. Hay una cosa muy de Blenkinshaw, otro corredor que es de Nueva Zelanda. Miren, ahí mete un par de pedalazos en el aire. No es que pedalear en el aire sea bueno, es arrancar justo antes de aterrizar para que cuando caiga ya vaya con ese movimiento de pedaleo. Aquí me atrevo a decir que de pronto pecó por una gota de precisión. De pronto usted no alcanza a dar cuenta, mire, va, intenta meterla, pero se queda una gota corto. Esos centímetros, créanme que hace diferencia si yo caigo en la parte plana, así caigo en la bajadita, empujando duro, como lo hace ahí, pero aquí incluso en vez de pedalear, en vez de empujar, pedalea de una, cosa que no es tan fácil como parece. Sigue, mire, aerodinámico, ganando velocidad porque seguramente ahí ya no hay forma de pedalear. Ahí otra vez, ¿se dan cuenta? Ahí sí fue muy obvio. Miren, la quedada corta, miren, eso es una quedada corta, pero con toda. Pero otra vez, miren que el cuerpo lo utiliza para amortiguar.
la cabeza no se mueve. La cabeza obviamente pues circunscribe el cuerpo, pero la visión siempre va recta hacia adelante. Bajito, pompeo. Esto es, mire, puro pompeo, precisión, porque no es forma de pedalear simplemente. Vamos a ver que aquí creo que se pone ya más interesante. Dese cuenta esta vaina. Las famosas tangas. Eso es criminal para muchos. Ahí que hay que hacer, relajarse. Relajarse, y aquí lo hace muy bien Bruni. Miren los brazos estirados, cuerpo más hacia atrás. Miren así donde está, y él. Una zanja, hay que relajarse. Si uno se va hacia adelante y ataca y se pone rígido, hasta ahí llega. Ahí va, mire, bien atrás, sale la zanja, se acomoda de nuevo en su posición neutral. Se ve que la pista está bien destruida porque se van a dar cuenta, hay zanjitas, hay barro, se ve que les llovió. Una cosa que me he dado cuenta después de dar muchas clases, dense cuenta, sean muy percatados de la posición de Bruni todo el tiempo. Va como de sentadilla. Y realmente, bueno, aquí hago un paréntesis con esta zanjita que hizo acá Bruni. Miren cómo entra, confiado, pero si no va bien baja de pies. Miren cómo lo rebotó la zanjita, pero controlada, con postura. Si uno va bien parado en esta parte del tren inferior, si uno va muy a brazos, seguramente plum, se descontrola y se cae. Pero lo que estaba diciendo, si se fijan en Bruni, miren que él siempre va más hacia atrás. Miren, va sentadito. Que eso es lo que le cuesta mucho a la gente, a los mortales, por así decir. Porque obviamente esto hay que entrenar. Hay que hacer mucha sentadilla, mucho peso muerto para aguantar en esa posición de squat toda la bajada. Que realmente más que posición de squat es ser capaz de amortiguar, pompear y saltar y volver a caer y recibir el golpe. Eso es primordial. Aquí importante, voy a dejarlo que lo vean en velocidad normal. Como Bruni entra a esta curva que es un gancho, hay clave es haber estado en los cambios, la relación que es desde más atrás. Si el man llega acá en la relación de por allá arriba de las partes rápidas, seguramente el pedaleo va a ser mucho más lento. Entonces el que hace, obviamente prevé, ya ha bajado cambios o subido, como quieran decirlo, para ponerlos más blanditos y de ahí ya poder salir bien rápido. Voy a mostrarles una cosa que me acabo de dar cuenta en esta parte. Miren este bombillito acá. Eso no es un ovni. Eso es que él tiene algún tipo de mando que algo bloquea o desbloquea en las suspensiones. Bruni es de los que más ha estado trabajando en eso, y ahí nos damos cuenta que ese bombillito, sabrá Dios qué hace, pero bueno, ya nos contarán más adelante en las revistas o en alguna página de estas famosas. Otra cosa chévere, miren cómo desde arriba va y busca la parte temprana de la curva. ¿Por qué? Si él viene de acá, miren lo que ha pasado. Si no viene derecho, hubiera rebotado acá y salía para allá. Pero como puede esperarte mucho más temprano, miren, sale recto. Otra vez, usa los micro apoyos para poder seguir para adelante. Totalmente compuesto. Es que lo que les digo, él se mueve muy poco. Él es sentadito, él es muy agachadito. Monta una bici que, a diferencia de muchos corredores de downhill, es más pequeña que muchos otros. Le gusta, le funciona. Miren cómo rebota, cambia de línea, porque si no rebota de acá y cae aquí adentro, hombre, esta colchoneta espero que sea suave, porque se va a ir de frente. Salta y de una cambia y de una hace posición, apenas aterriza, miren, de curveando, porque aquí ya toca empezar a cambiar de dirección. Ahí ya cambia de dirección y de nuevo sigue ya su rumbo en la pista. Miren, otra vez pompea acá que puede. Aquí, miren, va y busca la parte final del pedalte porque seguramente no hacía falta cogerlo todo. Da un pedalazo apenas sale. No hay forma de pedalear, pero es precisión, pompeo, aerodinámico. Vuelve y pompea un poco. Acá se ve que hay un par de líneas. Dense cuenta, estaba esta, donde va y golpea una cosa, una raíz, un barranquito confiado. Pues estaba esta otra. Él se va derecho confiado a, miren este gancho, porque se ve que esta es otra más redonda. Ahí sí cuesta mucho desde acá, lejos, kilómetros de distancia, saber cuál hubiera sido mejor, pero pues seguramente le funcionó perfectamente y la cogió como sin nada. De nuevo vemos que él siempre, miren que mucha gente, cuando les digo que pedalee, la gente se mueve mucho, la gente pierde el control. Miren que él mueve brazos, mueve su cuerpo, pero la cara, o sea, la cabeza, los ojos siempre van
mirada enfocada hacia dónde vamos adelante. Es importantísimo. Posición perfecta en cada curva. Vemos que, miren acá, como de una baja pie externo, hace contrapeso con el cuerpo y confía en el perático. De una para pum, de una acomodarse y salir. Vuelve y juega la técnica famosa. O sea, si usted ve un video de Blenkinsopp, siempre hace eso. Aquí, como vamos a ver, les vamos a mostrar por cuánto ganó. Por 0.344. Eso no es nada. Así que cada pedalazo cuenta. Cada pedalazo marca la diferencia. Estamos viendo que el nivel está bien reñido. Allá en una pista de 3 minutos. Que se gane por esto un múltiple campeón mundial, estuvo apretada la cosa y había muchas líneas, había muchas opciones. Interesante porque esto es de lo que va abriendo ya la temporada 2023. Y les digo una cosa, me da mucha motivación y mucha alegría ver que ya dentro de poco viene la Copa del Mundo, donde va a estar Bruni, 28 años, con Jackson Goldson y otras leyendas de la industria compitiendo, que Jackson tiene 19 años este año. También Juanfer Vélez, colombiano, a ver qué va a pasar este año con el Mini Warrior. Hombre, eso va a estar apretadito y emocionante. Dicho eso, espero que les haya gustado esta bajada de Bruni analizada por Marcelo Gutiérrez. Acá me tienen, donde vemos lo importante que es la posición, el entrenamiento para poder ir en sentadillita todo el tiempo, para poder absorber los cambios. Vimos que seguramente tenía este botón en su mano izquierda. No sabemos aún qué hace, luego les cuento si me entero. Y como les digo, este canal es para ustedes. Espero que de nuevo se suscriban si no están suscritos a este canal. Espero les guste y compartan las bajadas, compartan las tecnologías, compartan las cosas que les causen interés o que les causen confusión. Para eso estamos. Un abrazo desde Manizales y hasta la próxima. Chao pues.